Ahí está. Bueno, antes que nada, bienvenidos, bienvenidas a nuestra primera reunión del curso de Historia de la Filosofía de la Ciencia, en el que vamos a tratar especialmente al Círculo de Viena, también un poco de antecedentes, pero bueno, ya les vamos a comentar un poquito más de qué va a ir el curso. Eh, Comenzamos antes que nada presentándonos. Mi nombre es Ignacio Madroñel, yo soy, bueno, además de haber estudiado filosofía en la Universidad de Buenos Aires, soy docente tanto en nivel medio como en esa misma universidad, en el ciclo básico común, dando introducción al pensamiento científico, y también en la Facultad de Filosofía y Letras, en la Cátedra de Filosofía de las Ciencias. Eh, bueno, no, obviamente, si no tendríamos más arrugas en nuestras caras con Juanma. No es que tenemos una amplia trayectoria, pero sí mucho interés y hace bastante tiempo que estamos investigando en este tipo de cuestiones. Así que nada, simplemente poder hacer una pequeña presentación. Y voy a aprovechar y voy a presentar a Juanma, ya que monopolizo la palabra en esta primera parte y después ya van a poder hablar un poquito más directamente con él. Juan Manuel Remesar también estudió filosofía en la Universidad de Buenos Aires y es docente de introducción al pensamiento científico. Por supuesto, también investiga dentro de los mismos temas, o sea que van a ver que nuestro interés está muy focalizado en las cuestiones que vamos a tratar durante el curso, ¿no? Bueno, simplemente a modo de presentación del curso y a modo de presentación muy general, este es un curso de Historia de la Filosofía de las Ciencias en el cual, como podrán notar a partir de lo que acabo de mencionar, ni Juanma ni yo somos historiadores, por lo tanto hay ciertos enfoques de lo que tiene que ver con la mirada de un historiador que pueden ser bastante naive o bastante simplistas. Nuestra mirada tiene que ver más con el enfoque filosófico, ¿sí? Con lo que vamos a discutir a lo largo de las reuniones y con lo que vamos a intentar tratar desde ese lugar. La intención de hacer este tipo de curso surgió porque el año pasado, bueno, empezamos a notar una necesidad, digamos, de que al estudiar filosofía de la ciencia o al cursar filosofía de la ciencia como materia básica dentro de las carreras de filosofía de las distintas universidades, se suele dar un pantallazo general a los problemas básicos de esta disciplina, especialmente a partir del momento en el que se profesionaliza, pero hay determinadas lecturas o determinados autores que no se suelen tratar en profundidad porque simplemente con un pantallazo general alcanza y sobra. Por ejemplo, en filosofía de la ciencia se suele suponer que con definir más o menos al positivismo lógico como un grupo de personas obsesionadas con la ciencia y que simplemente tienen algún tipo de manía con sistematizar observaciones, alcanza como para poder criticarlos después. Y entonces notamos que había una necesidad de ir a las fuentes y ver qué tan complejo era el pensamiento de esos autores a los que se suele simplificar demasiado. ¿Por qué? Porque obviamente los cursos de filosofía de la ciencia tienen poco tiempo, tienen pocos recursos, digamos, como para poder tratar de hacer ese tipo de mirada un poco más profunda, y entonces está bueno tener un espacio donde podamos discutir más a fondo, ir a leer a la persona a la que estamos criticando y en todo caso ahí problematizarlo en serio. Entonces comenzamos a hacer un grupo de lectura que se mantuvo durante todo el año pasado, en el cual eh, fuimos a las fuentes, fuimos a los autores que vamos a tratar durante este curso y empezamos a discutirlos. Por supuesto no es una tarea cerrada, la intención de este curso es justamente abrir esas discusiones en un marco más amplio y más plural, y de esa manera poder intentar fomentar el interés en la filosofía de la ciencia y seguir desarrollándolo. Bueno, teniendo en cuenta esto, vamos a aprovechar para ver el marco general de la filosofía de la ciencia o una historia más o menos básica de la filosofía de la ciencia para que puedan entender cuál es el grupo de problemas que se fueron desarrollando en la historia de la disciplina a partir del momento de su profesionalización, que vino de la mano del famoso Círculo de Viena, y también que podamos ver algunos antecedentes, ¿sí?, que el mismo Círculo de Viena reconoce como las inspiraciones para poder tratar los problemas que les interesaban, y autores directamente del círculo, propiamente dicho. Una aclaración, ¿sí?, que es bastante pertinente, es que no vamos a llegar a ver a todos los autores del Círculo de Viena y en toda profundidad. ¿Por qué? Porque el curso tiene poquito tiempo, nos preferimos concentrarnos en algunos problemas que nos parecían un poco más interesantes,
pero sobre todo porque el grupo de lectura en el que fuimos desarrollando estas tareas sigue abierto y sigue manteniéndose como invitación para el resto del año. Entonces, una vez que terminemos el curso, ustedes tienen la invitación a seguir participando y en ese sentido mantener más o menos el mismo rol que nosotros. Ya vamos a dejar el rol de docentes del curso con Juanma y vamos a hacerles la invitación a que puedan participar en los mismos términos que nosotros, exponiendo textos, discutiendo, vamos a ir dividiendo, digamos, las lecturas como para que se pueda repartir la responsabilidad de las reuniones, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, sí, durante un tiempo esto va a ser un curso donde hay unos docentes a cargo, pero la idea es que la discusión se vaya profundizando de tal manera que quienes quieran seguir después puedan seguir manteniendo las reuniones con nosotros durante el resto del año. ¿Sí? Esa invitación ya se las hacemos desde ahora. El curso no termina con el final de la última reunión y el certificado que se lleva. ¿Sí? No sé si algo más en cuanto a la presentación general del curso antes de pasar a cuestiones administrativas. Juanma, interrumpime cuando quieras. Claro, después podríamos decir cómo va a ser de ahora en más la presentación, la clase de hoy, qué momentos tiene, ¿no? Lo administrativo, bueno, cuántas clases son, el programa. Y la Ah, otra fase perfecto. que es una Sí, sí, entrada. eso cualquier cosa lo menciono un poco más al final porque nada, también hace a la organización de la cursada. Así que listo, lo menciono ahora en un cachito. Bueno, antes que nada, cuestiones administrativas del curso. Primero, ¿cómo se aprueba el curso? Ustedes, por si no sabían, se los comento. Este es un curso que se organiza en el marco de la Universidad de Buenos Aires y más concretamente en el marco de la Secretaría de Extensión Universitaria de la universidad. Entonces, es un curso oficial de la UBA y tiene certificado como tal. La única condición de aprobación del curso no es algún tipo de actividad o evaluación, sino simplemente que vengan a la mayor cantidad de reuniones que puedan. En general vamos a ofrecer certificados para todas las personas que tengan 75% de asistencias o más, o sea, 3 de cada 4 reuniones deberían estar. Si en algún momento tienen algún inconveniente, alguna dificultad para asistir o lo que fuere, especialmente cuando es por cuestiones laborales, nos contactan y ya está, ¿sí? O sea, en ese sentido no tenemos una rigidez estricta. Simplemente queremos evitar, digamos, la complicación administrativa de que por pedir demasiados certificados por alguien que tal vez no se presentó a los encuentros y al final dijo, bueno, no puedo continuar, pero porque no tenía interés y no que fue siguiendo las reuniones, pedir certificados de más y que por eso se demoren los de todo el mundo. Entonces, por eso simplemente ponemos el requisito de la asistencia para que si ustedes continúan viniendo o si tienen alguna dificultad y vienen siguiendo las reuniones, bueno, nos avisan y nosotros pedimos el certificado de todas maneras. ¿Sí? Pero bueno, por eso van a ver que yo en el chat les mandé recién un pequeño link, ¿sí? Lo vuelvo a mandar, que es un formulario de Google en el cual les pedimos que registren ciertos datos simplemente para poder confeccionar después los certificados para quienes hayan asistido a esa cantidad de reuniones. ¿Sí? Insisto, el 75% es una vara que nos consultaron, ¿sí? Nos consultaron, bueno, ¿cuál es la vara de aprobación del curso? Bueno, la asistencia y nada más, ¿sí? Pero insistimos en que no es algo rígido y que se puede conversar, ¿sí? En la medida que lo conversemos se puede charlar, si alguien tiene que ausentarse en más o menos reuniones y no hay problema, ¿sí? Eso por un lado. Por el otro lado, ¿de qué manera vamos a desarrollar las reuniones? Bueno, las reuniones en general van a tener una duración de 2 horas, de 18 a 20 en horario de Argentina, y en esas reuniones en general va a haber una hora que esté dedicada a la exposición de determinado tema, ¿sí? Que vamos a tratar, y otra hora, a veces puede haber un poco de flexibilidad, digamos, en esos tiempos, la otra hora que esté más dedicada a la discusión y a poder intervenir. Obviamente, si en el medio de alguna exposición de un tema ustedes quieren intervenir directamente, lo hacen, ¿sí? No hay ningún tipo de problema. Es simplemente para poder orientarnos nosotros en el manejo del tiempo y no tanto porque sea algo rígido de que ustedes no puedan hablar en la primera parte y sí puedan hablar después. Ustedes intervienen directamente y no hay ningún tipo de problema, de hecho, bienvenido sea, ¿sí? Especialmente teniendo en cuenta esto, hay un montón de cuestiones, de criterios históricos que son importantes y que nosotros hasta el mejor punto de que podemos llegar a tenerlos en cuenta lo vamos a hacer. Pero los saberes que tienen ustedes son muy diversos y entonces por eso está la invitación a que participen y a que enriquezcan lo que podamos llegar a ofrecerles, ¿sí? Independientemente de esto,
El curso está pensado con 6 unidades distintas, normalmente vamos a ocupar 2 clases a cada una de las unidades, en las que vamos a tratar distintas temáticas. Eso se lo vamos comentando reunión a reunión. La única excepción es la unidad 1, que es con la que estamos comenzando, en la que simplemente les comentamos cuestiones administrativas y enmarcamos como problema la cuestión del estudio del Círculo de Viena dentro del estudio general de la filosofía de las ciencias. O sea, esta clase es la única que queda en una unidad aislada que ya vamos a dejar liquidada hoy, ¿sí? Y después, alguna cuestión administrativa más que me estoy olvidando. Bueno, los certificados, simplemente sepan que en el momento en el que termina el curso, demoran, ¿sí? Porque no los hacemos nosotros, sino que lo mandamos a la Secretaría de Extensión Universitaria para que los puedan confeccionar, ¿sí? Con todos los requisitos necesarios de la Universidad de Buenos Aires, pero para quienes no sepan, la Universidad de Buenos Aires es muy lenta, y después de hacer un trámite en la Universidad de Buenos Aires, hacer un trámite bancario es un regalo, ¿sí? Es un placer por los tiempos que conlleva. Entonces, sepan que hay una demora, pero que no hay... que no van a faltar los certificados. En algún momento van a estar. Esperemos que más pronto que tarde, pero sí van a tener que tener paciencia. ¿Sí? Esto lo menciono porque hay gente que nos estuvo acompañando en la escuela de verano de Filosofía de la Ciencia que hicimos hace un tiempo, con Bruno Borges, Aya Donofrio, y teniendo en cuenta eso, esos certificados todavía no llegaron porque ese curso terminó hace poquito tiempo, ¿sí? Entonces, simplemente para que sepan que esto no es algún tipo de estafa, mucho menos piramidal, no pedimos plata, pero los certificados van a estar, el tema es que demoran, ¿sí? Bueno, ¿algo más que me esté olvidando, Juanma, de lo administrativo? No, más o menos ¿Alguna estamos. pregunta al respecto de lo administrativo? Claro, pregunta general, consulta, lo que necesiten preguntar Nada, sobre ahora. la bibliografía, la podemos ir compartiendo si la piden y nos olvidamos de darla, o en el Sí, caso de que esperemos que en la siguiente encuentro se vea algo, podemos compartirlo también. ¿Hacemos claro. eso? No, es que de hecho en general, bueno, para que más o menos se orienten, vamos a tener las reuniones los viernes, esas reuniones quedan grabadas y durante el fin de semana las vamos a hacer llegar. Cuando es necesario que lean algo de bibliografía antes, se lo vamos a hacer llegar antes, justamente, y cuando es una bibliografía que no hace falta que tengan leída antes, se las hacemos llegar junto con el video, ¿sí? Pero en general ese tipo de intercambio lo vamos a hacer por el Classroom durante el fin de semana, ¿sí? Entonces ahí es cuando les va a llegar todo lo pertinente. Más que nada para que no tenga que tener atención especial en el transcurso de la semana al Classroom y simplemente sepan, bueno, los fines de semana es cuando se actualiza el material que queda a disposición. ¿Sí? Y los avisos, excepto que haya algo muy importante que avisar durante la semana, nada, solamente vamos a estar molestando el fin de semana y posiblemente en el momento en el que mandemos el video correspondiente. Vamos a tener 1 o 2 textos por unidad normalmente, hay momentos donde va a haber más, como textos principales para que no se sobrecargue de lectura, pero obviamente tenemos más textos, tenemos más material para compartir, entonces en la medida en la que lo vayan solicitando, que es lo que recién decía Juanma, se los vamos a ir haciendo llegar, ¿sí? De lo que necesiten. Así que eso, siempre estamos felices de que pidan cosas y de que pregunten cosas, ¿sí? Siempre es una invitación que nos deja de ganas de seguir conversando. Si bien vamos a subir estrictamente el, el- el material reglamentario, no sé si decirlo de esa manera porque queda feo, el material básico del curso lo vamos a subir durante el fin de semana, ustedes en cualquier momento pueden escribir directamente en el Classroom y pedir lo que quieran, ¿sí? Hacer una pregunta, abrir un debate, pensar algún tipo de discusión, pedir bibliografía, ¿sí? Eso siempre es bienvenido. Bueno, y ahora sí, sin más, ya monopolicé la palabra un ratito, entonces voy a dejar que Juanma comience con la presentación, que básicamente lo que va a hacer es darles un pantallazo general de la historia de la filosofía de la ciencia, por lo menos como disciplina profesional, ¿sí? Reflexiones acerca de la filosofía de la ciencia hubo mucho antes de que existiera algo así como el Círculo de Viena, ¿sí? Podemos encontrar reflexiones acerca de la ciencia explícitamente como mínimo en Aristóteles, y aún antes, ¿sí? Entonces,
recorrer la filosofía de la ciencia simplemente diciendo, bueno, atendieron a ciertos temas, no es un criterio históricamente válido, ¿sí? Porque el recorrido es muy amplio, los argumentos son muy diversos, y entonces podemos comenzar por donde se nos ocurra a construir una historia de la filosofía de la ciencia, pero la profesionalización de la filosofía de la ciencia sí es algo más específico y sí es algo más reciente. Entonces dejo el lugar a Juanma para que pueda ilustrar esto y me callo un rato, ¿no? Que ya es bastante lo que vengo gastando saliva. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Bien, bueno, como dijo Nacho, yo voy a hablar de la historia de la filosofía de la ciencia. En principio, si la filosofía de la ciencia comienza a mediados de 1930 como convención, arreglamos que comienza a mediados de 1930, ¿no? En la década del 30, con el Círculo de Viena y posteriormente. Si eso comienza en 1930, su historia, o sea, una disciplina como la historia de la filosofía de la ciencia, o por lo menos un libro que hable sobre eso, no va a comenzar en 1930, va a comenzar más cercano a esta época. Incluso Cassini nos menciona que no se encuentra un libro sobre historia de la filosofía de la ciencia en el 2011. Recién ahí él comenta además un libro de un tal Moulines, de la concepción semántica, ahí les voy a decir cómo se llama el libro, que ese libro sí trata sobre eso, pero recién uno que se llama El desarrollo moderno de la filosofía de la ciencia. Se los voy a copiar y se los voy a pegar para que, en el caso de que lo quieran, puedan acceder a él. Bueno, ese sería el libro que por primera vez aparentemente trata la historia de la filosofía de la ciencia. Ahora, para poder hablar de una historia de la filosofía de la ciencia, deberíamos saber cuándo comienza. Y como dijo Nacho, eh, la filosofía de la ciencia es difícil poner un criterio. ¿Cuándo comienza? ¿Cuándo podemos hablar de esa disciplina? Si Aristóteles ya hacía algunas reflexiones que si las dijera alguien hoy en día, sería filosofía de la ciencia. Bueno, nos menciona en este comentario que hace Cassini en el libro que podemos hablar de un libro eminentemente de la filosofía de la ciencia ya con Herschel. Herschel fue un profesor que tuvo Darwin, que hacía lógica del conocimiento, podemos decir, o que estudiaba el método científico, y tuvo un libro que podríamos llamar Filosofía de la Ciencia, o que trata eso, John Herschel, allá por 1830, un libro que se llama A Preliminary Discourse on the Study of Natural Philosophy. Se los voy a compartir también, por si les interesa. Pero sin embargo ahí todavía no podemos hablar de filosofía de la ciencia. Sería ahistórico, anacrónico, porque en ese momento todavía la disciplina filosofía de la ciencia no existe. Así que no podemos comenzar con eso como punto de partida. Más adelante podemos encontrar filósofos como Mach, Tuem, Poincaré, que hacen algo así como filosofía de la ciencia. Eh, sí, es que no preparé un PowerPoint. Quedaría mejor que comparta el Word que estoy viendo, si quieren. ¿Sí? ¿Quieren ver algo? Bien, bueno, ahí está. Ok, ahí está. Miren qué desprolijidad. Si no, se los hubiera mostrado. Bien. Bien, sería útil encontrar entonces algún conjunto de criterios que nos hablen de cuándo comienza la filosofía de la ciencia. Como menciona Cassini en ese texto que estoy mencionando, Mach, Duhem y Poincaré aún no constituyen, no podemos hablar ahí de filosofía de la ciencia porque todavía no es reconocida la disciplina. Entonces, ¿qué criterios deberíamos utilizar para reconocer esa disciplina como existente? Y tomarla entonces como los autores que hablan, digamos, cuyas temáticas son de la filosofía de la ciencia, ya podríamos meterlos en una etapa propiamente de la filosofía de la ciencia. Bueno, Cassini menciona algunos parámetros. Cassini es un profesor de la casa, ¿sí? Maneja una de las cátedras de filosofía de la ciencia. Bien, un primer parámetro para poder reconocer la filosofía de la ciencia como disciplina ya autónoma es que exista ese nombre como reconocido, convencionalmente reconocido por la comunidad, filosofía de la ciencia. Y otro parámetro, otro indicador de que existe la disciplina, sería la aparición de revistas que traten sobre eso de forma específica. Ambas cosas, tanto el nombre filosofía de la ciencia como disciplina reconocida, y por otro lado, como que aparece la aparición de una revista que trate sobre eso, aparece por primera vez con la revista Philosophy of Science en 1934. Es decir, que estos primeros dos indicadores ya se cumplen con la aparición de esa revista.
Anteriormente existía ya Erkenntnis, conocimiento en alemán, sin embargo, no era específicamente de filosofía de la ciencia, trataba muchas otras cosas, lógica, historia, otro tipo de reflexiones, incluso filosofía especial de la ciencia, pero no filosofía general de la ciencia. Otros indicadores que podemos encontrar es la aparición de congresos y charlas. O sea, el primero, una revista especializada. El segundo, el reconocimiento del nombre como disciplina. El tercero, congresos. Cuando aparezcan congresos y charlas, ahí tenemos un indicador más. Congresos y charlas con la destinación de filosofía, que sea la charla, sea eso, sea el discurso sobre filosofía de la ciencia. Otro indicador posible sería la aparición de una cátedra, de un plan de estudio dedicado a la filosofía de la ciencia en diferentes carreras. Pero nos menciona acá Cassini que recién en Europa aparece, en el mundo anglosajón aparecen en 1940, y en Europa en general, y la filosofía de la ciencia como materia recién en América Latina en 1960. Con lo cual este indicador es un poco más difícil. Deberíamos mencionar entonces que este es un proceso lento y gradual, la aparición de la materia como tal. Quizás este indicador no sea tan fuerte. Nos quedamos entonces con la revista, con el nombre ya reconocido como disciplina y con la puesta en escena de congresos. La siguiente sería la aparición de libros, de texto, dedicados específicamente a la enseñanza de la disciplina, ya sea básica o superior. Y por último, la existencia de una sociedad que esté destinada a promover esa disciplina. Específicamente eso aparece con el Círculo de Viena, cuyo destino era el desarrollo de la filosofía de la ciencia. Ahí lo que encontramos es un primer congreso, o sea, con el Círculo de Viena ya empezamos a encontrar congresos destinados a la unidad de la ciencia, a la creación de revistas y demás. Digamos, esta sociedad, decimos que aparecen revistas, congresos, libros, aparece todo esto con el Círculo de Viena. Antes encontramos reflexiones sobre el asunto, con Mach, Poincaré y Duhem, pero recién reflexiones, congresos, libros, charlas y una materia aparecen con el Círculo de Viena. Por eso se toma el Círculo de Viena como aquellos que dan nacimiento a esta disciplina. Y podemos ya hablar de una historia de la filosofía de la ciencia con el Círculo de Viena. Quizás en una historia tal debamos meter a sus precursores inmediatos, aquellos que tuvieron incidencia directa sobre el Círculo de Viena, sobre la filosofía de la ciencia. Entonces, sí, vamos a meter gente en su historia que es anterior al Círculo de Viena. Sí, eso sí, lo haremos, pero siempre porque tengan conexión con este círculo que dio inicio formalmente a esta disciplina. Bien, avanzamos un poquito. Ya hablamos de, Cassini nos menciona, 1936 la disciplina ya se puede tomar como reconocida. Esto es posterior a la muerte de Schlick, quien organizó el círculo. Bien, vamos a hablar de las fases. Ya dijimos cuáles eran los criterios para que poder hablar de esto, para poder empezar a reconocerla como disciplina a lo largo de la historia. Ahora vamos a decir, bueno, ¿y cuáles serían entonces sus etapas históricas? Bueno, ya está, ya tenemos cuándo comienza. ¿Y cómo se desarrolla? ¿Cuáles son sus etapas? Bueno, en principio sus etapas, sus diferentes etapas, las vamos a distinguir a partir, o por lo menos eso es lo que hace Moulines en ese libro que les pasé, a partir de 4 conceptos. El concepto de teoría y sus componentes, su estructura, digamos, ¿qué sería una teoría? Bueno, eso va a cambiar de etapa a etapa. Su estructura y componentes va a cambiar de etapa a etapa. Otro elemento a analizar, que va cambiando de etapa a etapa, es la dinámica de una teoría. ¿Cómo es que va a cambiar? ¿Cómo se considera el movimiento de una teoría? Otra característica sería la noción de la función de una teoría. Las teorías sirven para explicar, y si fuera para explicar, ¿qué es una explicación? ¿Se puede explicar realmente? Bueno, depende de la etapa que nos encontremos, van a cambiar el tamiz de la noción de explicación. Y por último, un cuarto núcleo que hace de hilo conductor y en parte que va modificándose etapa a etapa, es la noción de contrastación de las teorías, cómo son puestas a prueba. Esa noción, la idea de cómo son puestas a prueba va a cambiar de etapa a etapa. Estas 4 cosas, la noción de teoría, de cómo cambian, de cómo se justifican y para qué sirven en cuanto a una explicación, por ejemplo, estas 4 cosas entran dentro de lo que Reichenbach definió dentro del contexto de justificación. Eso lo hablaremos más adelante, pero ya les adelanto. Reichenbach lo metemos dentro de un periodo, el periodo clásico, ahora vamos a hablar de los periodos,
y lo que hace es una distinción de contextos, ¿no? La filosofía de la ciencia se encarga, en relación a la ciencia podemos hablar de diferentes contextos, en principio según Reichenbach de descubrimiento, donde entran los factores irracionales que tienen que ver con la ciencia, cómo se descubre una idea, cómo se llega a un conocimiento, descubrimiento, no nos interesa. Reichenbach dice, nos interesa dentro de la filosofía de la ciencia cómo se justifican lógicamente las teorías, reconstruir cómo se llega a una teoría, cómo se llega, no, cómo se justifica una teoría lógicamente, bueno, eso es lo que le interesa al filósofo de la ciencia, según la primera tradición que encontramos en la filosofía de la ciencia, y es lo que va a servir de hilo conductor para ver cómo eso se va modificando etapa a etapa. Dicho eso, empecemos con las etapas. Tradicionalmente se distinguen las etapas en tres. Digamos, la filosofía de la ciencia se suele dividir en tres etapas. Quien haya cursado filosofía de la ciencia o haya leído filosofía de la ciencia, algún prólogo acerca del asunto, se divide usualmente en la primera, que es la etapa de la tradición sintáctica, de la concepción heredada, el empirismo o el positivismo lógico, la primera. Una segunda etapa, donde se habla de la concepción histórica de la ciencia, donde usualmente se mete a Kuhn, Feyerabend, Duhem, no, Duhem no, no me acuerdo, bueno, no importa, esas. Feyerabend y Kuhn. Y la 14. Y una tercera etapa, que sería la etapa más actual, posterior a la histórica, que retoma el análisis lógico que había tenido la concepción sintáctica, es la concepción semántica, que se divide en subpartes que no veremos, porque este es un curso de la primera etapa y no de la tercera, y que sigue hasta nuestros días. Estas tres etapas son problemáticas, así divididas, así son problemáticas. Y por eso, en realidad yo les voy a dar 5, que son las que nos da Moulines. La primera etapa que distingue, ¿qué pasa? La primera etapa, esta etapa sintáctica, deberíamos subdividirla en partes. Porque si no, hay autores que nos interesarían que queden dentro de la historia de la filosofía de la ciencia, y no quedan adentro, y hay autores que habría que distinguirse. Usualmente se critica al Círculo de Viena por ciertas ideas, que sí, el Círculo de Viena las tuvo, pero no en su última fase. En la última fase de la concepción heredada, en la última fase de la tradición sintáctica, las ideas eran mucho más fuertes, ya no eran tan ingenuos para creer en la verificación. Entonces, bueno, entonces hay que hacer otra división. Una división que quizás en este curso no tendremos tanto en cuenta, sino en este momento, pero a lo largo del programa veremos que se van intermezclando. De todas maneras, no se preocupen, que lo vamos a ir aclarando. Bueno, entonces deberíamos dividirlo en 5 etapas. La primera sería la fase de germinación. Acá no estamos hablando ya de la disciplina reconocida, pero sí de las semillas que hacen que esa disciplina nazca, que la filosofía de la ciencia nazca. Es decir que, como primera etapa de la historia de la filosofía de la ciencia, hablamos de la etapa de germinación. Acá aparecen 3 autores, según Moulines, y 4, según Cassini. El primer autor es Ernest Mach, ese autor que dio la materia Filosofía, Historia de las Ciencias Inductivas en la Universidad de Viena, y que en torno a este profesor se organizan diferentes estudiantes para charlar y debatir, y posteriormente con Schlick se forma el Círculo de Viena. Este señor, Mach, tuvo como objetivo, fenomenista, tuvo como objetivo reducir la física newtoniana a un lenguaje puramente empírico o fenomenalista. También tuvo como objetivo reconstruir todo el conocimiento empírico en función de eso. El proyecto de la física newtoniana no lo terminó, pero luego lo pudo continuar Carnap y posteriormente y Russell. ¿Sí? Con lo cual ahí ya vemos las primeras semillas. Esto es lo primero que va a retomar la historia de la filosofía de la ciencia, son estas semillas. El intento de reducir las teorías a un lenguaje puramente empírico, mediante el uso de la lógica y del análisis sintáctico. Bien, la siguiente etapa, una vez que nos deja las semillas más, bueno, todavía nos faltan dos autores más. Duhem y Poincaré. Duhem y Poincaré, ambos autores franceses, entran dentro de esta etapa, la fase de germinación. Ahora Poincaré y Duhem todavía no van a ser tomados inmediatamente por el Círculo de Viena, sino posteriormente. Gracias a Poincaré nos llega lo que podríamos llamar instrumentalismo, y gracias a Duhem un convencionalismo. Igual ambos tienen ideas de ambas corrientes, incluso nos menciona Cassini que son casi indistinguibles, el convencionalismo y el instrumentalismo. Bueno, estas ideas aparecen antes del Círculo de Viena. Luego reaparecen, pero aparecen antes, con lo cual no podemos dejarlas de tener en cuenta. Y por último, lo que menciona Cassini es el ficcionalismo de Weichinger,
que también aparece antes de, creo que antes de 1900, que habría que tenerlo en cuenta por la influencia que tuvo posteriormente. Bien, continuamos una vez que estas semillas son dejadas en la primera etapa por Mach, Duhem y Poincaré, en la fase de germinación, comienza la fase de eclosión. Es decir, que se plantan las semillas, esas semillas empiezan a sacar sus primeras hojas, el huevo se empieza a romper, acá nace la filosofía de la ciencia. Pero nace desde un punto de vista, podríamos decir, ingenuo, porque en función de cubrir ciertos ideales, la eliminación de la metafísica, la reducción de las teorías a un lenguaje puramente empírico, terminan cayendo en ciertos, podríamos decir, dogmas o ciertas contradicciones. Esta etapa se encuentra constituida por lo que llamamos positivismo lógico, no sería el positivismo de Comte, como menciona acá Cassini, sino más bien un positivismo que viene de Mach, de Ernest Mach, en ese intento de reducir la ciencia al lenguaje empírico. Se constituye tanto por pensadores de la Universidad de Viena como por pensadores de la Universidad de Berlín. Leyendo las biografías de quienes componen la fase de eclosión, podemos ver que formaron las primeras revistas donde estudiantes podían publicar sus estudios, y los primeros programas de radio donde no solo hablaban de socialismo, sino que hablaban de la filosofía de la ciencia, intercambiando entre ellos desde diferentes disciplinas sus reflexiones. Esto es sumamente interesante, es como genial, una radio y revistas donde los estudiantes puedan intercambiar ideas sobre qué es el conocimiento. Bien, eso pasa acá y es increíble, la fase de eclosión. Pero debido a la guerra, los autores son perseguidos, el Círculo de Viena es perseguido hasta el hartazgo y tienen que migrar, es decir, que pasar de una filosofía de la ciencia de habla alemana a una migración total hacia la habla inglesa. Ahora los libros van a aparecer en inglés. Acá encontramos autores como Carnap, Reichenbach, Popper y Hempel. Popper no es del Círculo de Viena, pero sí lo podemos meter dentro de la fase clásica. Bien. ¿Y qué característica tenemos? Bueno, la fase clásica es donde aparecen las ideas ahora ya depuradas por la autocrítica. Los mismos autores del Círculo de Viena decían, pero somos unos tarados, ¿cómo vamos a decir que las teorías se verifican de forma absoluta? Esto no puede ser así. Y entonces, fase clásica, las reflexiones ahora son mucho más fuertes, mucho más reflexionadas. Ahora podemos encontrar de forma ya definida, las teorías son entidades lingüísticas, sistemas axiomáticos interpretados empíricamente, y que lo que tienen que hacer en todo caso los filósofos de la ciencia, la tarea de la filosofía de la ciencia, es el análisis lógico de las teorías y su axiomatización. Bien, acá caída de los pilares, adaptación al probabilismo, dado que cae el verificacionismo, etcétera, etcétera. Bien, continuamos luego de esta fase, que llamamos fase clásica de 1935, allá por 19, podríamos decir, 19... creo que 50, 60, encontramos la fase historicista. Algunos la ponen en 1960, otros la ponen en 1950. El autor de este libro, ahora ya no recuerdo si es este libro o otro que he leído sobre esto, que es un libro, a ver si lo encuentro, es también de un estructuralista de la tradición semántica, es de Lorenzano y Diez, en su prólogo del texto Desarrollos actuales de la metateoría estructuralista, hacen una breve historia en el prólogo. Así que esto puede ser de ahí también. Si quieren, también se lo piden a Nacho y se los compartimos. Bueno, en la fase historicista, lo que encontramos es una crítica a la concepción tradicional, a la concepción clásica, donde se les dice, las teorías no pueden ser entendidas solo a partir del análisis lógico, y la historia de la ciencia menos todavía. Y la historia de la ciencia es muy importante para entender cómo surgen y cómo cambian las teorías. Entonces, o bien incluimos dentro del análisis también el contexto de descubrimiento, o bien debemos abandonar de forma total la concepción tradicional. El análisis lógico no puede ser la única herramienta. Bien, acá encontramos autores, por ejemplo, como Hanson, quien en su Patterns of Investigation, ¿cómo era el libro? Lo tengo acá, lo puse. Patterns of Discovery. Patrones de descubrimiento. Sí. Bien, gracias. Patterns of Discovery, acá Hanson lo que hace. Está acá, qué tonto, mira, está acá. Pasa que si no está en bastardilla no lo leo. Bien. Bien, Hanson lo que hace es, acá como dice, reintroduce el contexto de descubrimiento como un área de estudio importante para la filosofía de la ciencia, introduce la noción de carga teórica dentro de las teorías, y en ese sentido los términos incluso empíricos tienen una carga teórica,
y eso lleva a ciertos problemas. Esto ya estaba siendo adelantado por Duhem. Digamos, la fase histórica, si se fijan acá, yo le puse preparada en Duhem. Digamos, muchas de estas ideas vienen de Duhem, que venía antes junto con Marx. Bien, bueno, critica la neutralidad de la base empírica, etc. Poffelleran y Kuhn retoman el guante y dicen que el cambio, el cambio científico teórico no se puede entender solo a partir de pensar lo empírico de forma neutral, etc. Bien. De todas formas, esta fase ya no la vamos a tratar. Acá termina, nuestro estudio termina acá. Es todo esto, hasta la fase clásica. Pero la fase historicista será del siguiente curso. Bien. Y la última concepción que aparece, ya la más actual, es la fase semántica, la de los modelos. La concepción de teorías. Es retomado el análisis lógico, pero ahora se entiende que no todo, una teoría no se puede reducir a una estructura lingüística sujeta al análisis lógico. Hay elementos de una teoría que son pragmáticos, y esos elementos tienen que ser estudiados con otro enfoque. Digamos, no se puede reducir todo al enfoque sintáctico. Bueno, esta entonces es un breve resumen de la historia. Los repasamos. La filosofía de la ciencia comienza a mediados del 30. Los criterios para encontrar esto son el hecho de que haya publicaciones, congresos, una materia y una sociedad que identifican esa disciplina como tal. Una vez reconocido cuándo inicia, hacemos una división de etapas, donde dividimos la primera, una etapa de germinación, donde las ideas aparecen pero aún no hay disciplina. Luego una etapa de eclosión, donde ya podemos hablar de la aparición de esos 6 indicadores que menciona Cassini, con el Círculo de Viena, pero con ideas todavía medio ingenuas. Una siguiente etapa donde, luego de la eclosión, encontramos la etapa clásica, donde podemos decir que el árbol ha crecido, digamos, estamos en la etapa de madurez de la concepción sintáctica o concepción heredada, con sus ideas de formas planteadas de forma más fuerte. Ahora, la idea de teoría sigue siendo una construcción, un conjunto de enunciados ordenados de forma lógica y interpretables de forma empírica. Luego la concepción historicista, que critica la idea de que la filosofía de la ciencia se reduzca a eso, que hay que integrar un punto de vista histórico para poder entender la ciencia. Y luego la concepción semántica, la que tenemos hoy en día, que retoma las críticas de la concepción historicista y retoma el análisis lógico de la concepción sintáctica. Cambia la noción de teoría, ya no es un conjunto de elementos que se reducen a la lógica, y bueno, ahí estamos ahora. Sin embargo, bueno, ¿dónde vamos a quedarnos nosotros? ¿Qué es lo que vamos a estudiar? La germinación, la eclosión y la fase clásica. Listo, se finí. Perdón por el monólogo. No, pero por favor, 1.000 millones de gracias. Bueno, más que nada para que tengan un panorama general de los problemas de los que se ocupaba el Círculo de Viena al principio. Bueno, simplemente para que entiendan más o menos el recorrido que vamos a hacer durante el curso. Básicamente empiezan a haber algunos cambios importantes o se vienen gestando durante un par de siglos antes de la formación del Círculo de Viena, algunos cambios importantes en cuanto al conocimiento científico y en cuanto a la forma de asentarse el conocimiento científico, ¿sí? Uno tiene que ver con las matemáticas y el resto tiene que ver más que nada con la física, ¿sí? Eso nos vamos a encargar de meternos en el contexto científico de lleno a la vez que viene, ¿sí? Eso es lo que va a motivar que se tenga que repensar las ciencias desde la base y que se tome el conocimiento científico como paradigma de lo que es la adquisición de conocimiento confiable. Es decir, bueno, sí, tal vez la ciencia nos den todo el camino que necesitamos para poder saber cómo conocer al mundo de manera confiable y coherente. Y justamente es a raíz de esto que se empiezan a dar todas las reflexiones en torno al Círculo de Viena. Algo importantísimo al respecto es que van a aparecer unos primeros interrogantes bastante claros, ¿no? Que es, primero, ¿qué es lo que caracteriza a la ciencia como tal? Y eso, en un principio, va a parecer que es simplemente la observación y la sistematización de observaciones, ¿sí? Porque parece que eso es lo que destaca a la ciencia y la distingue de, por ejemplo, la filosofía, por ejemplo, las creencias de índole religiosa o de bueno, o del sentido común, ¿sí? La observación sistemática parece ser aquello que distingue a la ciencia en un primer momento. Eso por un lado. La segunda pregunta que surge es, bueno, está bien, tenemos un montón de observaciones y en las observaciones las manejamos sistemáticamente. ¿Cómo hacemos para poder organizar esas observaciones? Y, por último, ¿cómo es que llegamos a las teorías científicas, que tienen una complejidad y parecen decir cosas sobre el mundo que son mucho más arriesgadas que simplemente las observaciones que nos permitimos?
y por qué confiamos en esas teorías, ¿no? Entonces, ahí es cuando se empieza a armar la estructura de problemas que aparecen para el círculo de Viena, ¿sí? Eso es súper importante porque teniendo en cuenta esas respuestas que podamos llegar a dar, es que justamente tenemos posibilidad de entender cuál es el proyecto del Círculo de Viena. Van a ver que, bueno, si bien la clase que viene nos vamos a meter más con cuestiones de índole científico, con estas cuestiones que rompieron, digamos, el modo de pensamiento de quienes se encargaron de pensar sistemáticamente la ciencia, vamos a ver que justamente el Círculo de Viena tiene su propia declaración de principios, su propio manifiesto, en el que va a intentar decir, bueno, todo lo que queremos hacer es esto, esto y esto, y por estos motivos, ¿sí? Y en eso nos vamos a meter inmediatamente después. Entonces, en la siguiente tenemos, va a ser un poquito más científico todo, simplemente para poder ver el impacto filosófico de algunas ideas científicas que surgieron en la época. Después vamos a ir con la declaración de principios del Círculo de Viena, donde vamos a ver que hay determinados antecedentes que justamente pertenecen a la primera fase de las que mencionaba Juanma, y ahí el Círculo de Viena medio que endiosa a estas personas, ¿sí? A estos antecedentes, dice, estos son lo más grande que hay y vamos a seguir por ese lado. Y justamente hacen una especie de programa que vamos a seguir casi al pie de la letra, ¿sí? El programa del Círculo de Viena va a situar el programa de las reuniones 4 en adelante, por decirlo así. Pero bueno, para todo esto va a haber tiempo. ¿Tienen alguna consulta, alguna pregunta, alguna curiosidad? Si no, hay un par de preguntas que podríamos hacerles que son más que nada para poder pensar. ¿Sí? Esta primera reunión no queríamos hacer algo que fuera expositivo y súper largo. ¿Sí? De hecho, dijimos, bueno, si se extiende todo con preguntas, nos mantenemos hasta las 8 y si no, los largamos antes. Porque también es atento de nuestra parte intentar reducir la primera reunión teniendo en cuenta que es viernes, ¿no? Pero bueno, si tienen preguntas o consultas, es el momento de hacerlas. Y si no, tenemos un par de preguntas que podemos tirarles para empezar a pensar, ¿sí? Y empezar a evaluar nuestros propios presupuestos y ver cómo el Círculo de Viena va a tener presupuestos parecidos, ¿sí? Al principio y cómo los va a ir sofisticando a medida que pasa el tiempo. Bueno, consultas de parte de ustedes, preguntas que hayan surgido, especialmente para Juanma, obvio. Nicolás, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Hola, hola Ignacio. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo Eh, tranquilo? sí, todo bien por acá. Me conecto desde Chile, por si acaso, para los otros participantes. Quería primero agradecerle a Juan por la exposición, estuvo muy rica o sea, bueno, estuvo densa en los temas tratados en el sentido de que era un montón de información, pero creo que una buena primera contextualización. Y es una duda, curiosidad, sobre el lugar de los hechos más sociológicos dentro del curso. Noto dos cosas en particular. Por ejemplo, Ronald Guire, un filósofo de la ciencia ya muerto, eh, él nota, por ejemplo, el interés personal, íntimo de Reichenbach en establecer una distinción entre el contexto de justificación y el contexto de descubrimiento, en tanto él fue perseguido, fue exiliado de su país de origen por esta distinción nazi entre la ciencia aria y la ciencia judía. Entonces, como que salvar el contexto de justificación permitía como llamar esta distinción entre distintos tipos de ciencia una cuestión como mitológica, una cuestión tradicionalista, en tanto, bueno, había argumentos filosóficos para defender que la ciencia era como universal, la ciencia era, etc. Y un segundo ejemplo es que el debate sobre la posibilidad del socialismo, que yo creo que pasó como a formar parte del hueso duro de la mitología de Occidente, de que el socialismo no es posible, surgió en el contexto de los debates en Viena entre Otto Neurath y Ludwig von Mises. De hecho, el primer libro de von Mises en contra de la posibilidad del socialismo estaba dirigido a Otto Neurath. Esas son cosas a mí personalmente me llaman mucho la atención, a pesar de que vengo de filosofía y soy pésimo con mi sensibilidad sociológica e histórica, pero quería saber cómo qué lugar iban a tener estos hechos como menos, que no influían tanto en la dialéctica interna de los debates, pero que de todas formas yo creo que igual son importantes a la hora de situar el Círculo de Viena o en contexto histórico. Eso. Porque dado que la exposición de Juan tuvo un enfoque más internalista, por así decirlo, de la dialéctica interna de los debates, más que del contexto de las personas, etcétera, etcétera. Eso. Muchas gracias.
A mí me gustaría responder una partecita, Nacho, antes de que quizás respondas Es vos. que responde todo, Eh, responde todo. No, yo no sé tengo si un puedo bocado para tirar al responder final. todo, no sé si estoy a la altura. Eh, Literalmente quizás no lo esté. Bien, en principio hay una cuestión que tiene que ver con sus motivaciones sociales que influye directamente sobre la temática de sus investigaciones, incluso sobre sus estrategias, que luego se va desviando para otro lado, pero que en un principio tenía motivaciones sociales, eminentemente sociales. La eliminación de la metafísica y la reducción de las teorías científicas a un lenguaje unificado, que en principio pueden verse de forma negativa por esa idea de reduccionismo, tenían por objetivo, en principio, generar una comunidad unificada, para que los científicos puedan intercambiar sus conocimientos y de esa forma pueda ser socializable. Y eso era uno de sus, digamos, era uno de sus valores, que el conocimiento sea para todos y todas. Eh, y por otro lado, ese intento por eliminar la metafísica también tenía por objetivo eliminar un oscurantismo que podía terminar en, digamos, deformar la sociedad de una forma en la que la terminó deformando y terminó con un conjunto de guerras indeseables. Pero digamos, ellos ya venían viendo que había un conjunto de pensamientos que venían de algunas filosofías que no tenían contacto con lo concreto y que terminaron mal. De esa forma me gustaría leer algo que escribió Santiago Ginóbili en un texto que se llama Empirismo Lógico y un libro que editó Karina Pedache, que se llama Neopositivismo e Ideología. También realizaban conferencias públicas a través de la Sociedad Ernest Mach, con la intención de cultivar sofisticación científica y epistemológica aún entre ciudadanos comunes, de modo que pudieran evaluar mejor la retórica oscurantista proveniente de los sectores anticientíficos y reaccionarios. Para lograr la unidad de la ciencia, consideraban necesaria la creación de un lenguaje universal artificial, al cual los diversos lenguajes de las ciencias particulares se tradujeran libre, por un lado, de las ambigüedades del lenguaje natural, y libre, por otro lado, de cualquier resabio de metafísica. El método por el cual se lograría esto es el análisis lógico. La tarea que tenían por delante consistía en la clarificación y elucidación. Digamos, esa idea de analizar lógicamente las teorías y poder unificarlas bajo un lenguaje, no sé si unificar las teorías, pero sí sus lenguajes, tenía por objetivo democratizar el conocimiento. Y eso era una forma de llevar a cabo los valores que me parece que están del lado de lo que estás mencionando. Ahora, si vamos a tratar esas ideas más adelante, sí, pero siempre y cuando estén conectadas con las reflexiones filosóficas abocadas a la filosofía de la ciencia. Pero en el caso, Nicolás, de que vos en algún momento quieras exponer sobre eso o quieras pasarnos algún texto que te gustaría que expongamos, mencionalo. No, y Gracias por esa respuesta. y aprovecho para tirar algo adicional que te puede servir, Nicolás. Bueno, dentro de 3 reuniones, si no me equivoco, o 4, no, perdón, 2 o 3 reuniones, lo que vamos a ver justamente es esta declaración del Círculo de Viena cuando se constituyó y por el cual dice, digamos, bueno, lo que pretendemos hacer es esto, esto, y explican su concepción o su pretensión, su objetivo, digamos, filosófico a la hora de poder armar este grupo, ¿sí? Y en esa misma declaración termina con una declaración, perdón, termina con una exposición claramente de intención social, ¿no? Y algo que dice específicamente es que, bueno, sí, hay algunos que, que comparten nuestra concepción científica del mundo y que no son luchadores, pero, sin embargo, nosotros somos luchadores para poder influir en la enseñanza, en la educación, en la arquitectura, y tenemos en cuenta y apostamos porque la concepción científica del mundo sirve a la vida y la vida la acoge. Esa es, digamos, ese es el objetivo principal. Todo el punto de vista del Círculo de Viena está influido fuertemente por un objetivo social concreto, que es, por ejemplo, o sea, se puede condensar en consignas actuales como, por ejemplo, la separación de creencias religiosas y el Estado, ¿no? O sea, democratizar el conocimiento, tratar de instalar un punto de vista que sea científico para poder ordenar la vida social. Ellos confiaban también en que cuando la ciencia lograra sistematizar los conocimientos en sociología, por ejemplo, y en economía, iba a estar todo un poquito más conectado, digamos, el proyecto que normalmente inicia desde una unificación o una
logicización de la física, perdón por la palabra, me confundo un poco, tengo la palabra en la mente en inglés, pero eso se puede conectar, o sea, el proyecto es que eso se termine conectando con el resto de las ciencias. Primero se parte con las ciencias más duras, como la física, la química, y sobre todo, digamos, aprendiendo las lecciones de la lógica y la matemática, pero tienen la confianza de que eso va a llegar después de haber pasado por las ciencias naturales y después de haber pasado por la psicología, va a llegar a las ciencias sociales, y eso va a enseñarnos cómo poder regir una sociedad según la concepción científica del mundo. La apuesta está justamente direccionada en ese sentido, digamos, ¿no? La apuesta es claramente sociológica hacia el final de esta declaración de principios, ¿no? Así que bueno, eso es fundamental, digamos, para entender su propuesta, porque sí, lo vamos, dentro de parte de lo que vamos a discutir, va a estar, digamos, la influencia de una intención sociológica sobre todo. No de elementos sociológicos, digamos, desde la ciencia, porque confiaban en que, así como tenían la intención de que todo este proyecto llegara a las ciencias sociales, también decían que la única ciencia social en la que más o menos esto estaba implementado era la economía, que es un poco más axiomatizable. Entonces, no es tanto que recogen lecciones de la sociología, sino que pretenden que esto termine llegando a la sociología y por lo tanto influyendo en la sociedad. Es más el orden inverso. Bueno, queremos que la filosofía influya sobre la vida, pero todavía la vida no puede influir sobre la filosofía que vamos a formular. Entonces, bueno, está la apuesta, pero muy, muy buena la pregunta. Bueno, después, perdón, no sé si Nicolás terminó, respondía a tu pregunta o querías... Muchas gracias. Está muy, muy completa y igual me anima a ver cómo continúa ese estilo. Perfecto, mil gracias. Si te parece, Juanma, voy leyendo las preguntas que aparecen en el chat. Falta la de René. Yo creo que le respondí a Lorena, pero quizás pueda repreguntar en el caso de que no haya aclarado. Fíjate la de René. Bueno, la pregunta de René ¿es todavía viable las pretensiones del Círculo de Viena en la construcción lógica del mundo? ¿O con la crítica de Popper quedó olvidado? Depende de qué tomemos como la construcción lógica del mundo. Lo que quedó medio estancado o quedó refutado, René, es la pretensión de el Círculo de Viena, la pretensión de hacer que la lógica influya sobre nuestra concepción del mundo, tiene que ver con formular un lenguaje científico absolutamente claro, con el cual no haya ambigüedades del lenguaje que utilizamos cotidianamente, y que en ese sentido podamos sistematizar cualquier tipo de observación bajo una concepción científica global, ¿no? O sea, no es solamente que la lógica nos permita guiarnos, sino que también todo se puede expresar en esos términos. Ese proyecto quedó un poco desbancado. Comenzó con Popper. Popper es el primero que muestra este flanco de ataque cuando dice que las proposiciones, bueno, los enunciados básicos de la ciencia se aceptan convencionalmente, pero más que nada la concepción historicista es la que va a demostrar, por decirlo así, que no podemos simplemente deshacernos del lenguaje que utilizamos en la vida cotidiana y adoptar un lenguaje completamente neutral que permita hacer una descripción científica del mundo articulada por la lógica. En ese sentido no se puede ya. También esto tiene que ver con lecciones aprendidas de la filosofía del lenguaje, ¿no? Eso lo dejamos un poco aparte, pero la filosofía del lenguaje se empieza a concentrar mucho más en el lenguaje natural que en un lenguaje lógico que se pueda articular sin ningún tipo de ambigüedad. Y en el que no haya influencias culturales, sociológicas y demás. Pero hay un sentido en el cual ese proyecto sigue vigente, que es la idea, bueno, la concepción actual de las teorías científicas, o la concepción vigente ahora, que es la concepción semántica, intenta explicar cómo los modelos lógico-matemáticos, o los modelos que plantean estructuras lógico-matemáticas, pueden darnos una buena mirada del mundo y que esté articulada, y que al mismo tiempo permiten una edificación conceptual que sea firme acerca de lo que podemos decir con respecto al mundo. Entonces, el uso de la lógica en las áreas más básicas de la ciencia, bueno, sigue siendo una intención que es bandera de varios y varias filósofos de la ciencia. Una aclaración, pongo entre paréntesis, para mencionar un elemento sociológico importante y atender a la sugerencia de Nicolás.
Nos estamos refiriendo más que nada a filósofos de la ciencia en la primera etapa, porque lamentablemente en ese momento el papel de la mujer estaba muy relegado como para decir, bueno, incluimos una mujer dentro del Círculo de Viena, o sea, no tenían esa cabeza en ese momento. Y esto se va a revertir mucho, bueno, esto lo podemos charlar después, no es un tema que entre directamente en el curso, pero la concepción semántica de las teorías, eso se revierte un montón. Por ejemplo, una de las personas que no podríamos pasar por alto en la última etapa de la filosofía de la ciencia, si avanzáramos más en la historia del curso, sería Nancy Cartwright, que plantea toda una concepción de modelos que está súper vigente y, digamos, ahí hay digamos, se amplió un montón el rol de las mujeres en la construcción de la filosofía de la ciencia, cosa que no sucedía. Por eso nos estamos refiriendo como filósofos a los que estaban en ese momento, ¿no? Y no hacemos alguna aclaración especial. Pero bueno, eso algo adicional que nos habíamos olvidado de mencionar antes. Bueno, no sé, René, si queda más o menos contestado. Bueno, Juanma sabe un montón de Popper, así que si te quiere tirar respuesta también acerca de si, según su mirada, es posible la construcción lógica del mundo o la pretensión del Círculo de Viena. Y la construcción lógica, de forma acabada no, porque para Popper no se podría saber si una teoría es concluyentemente verdadera o no, pero podemos tener pretensiones de buscar un conjunto de enunciados que tengan una correspondencia corroborada del mundo. Nunca vamos a saber si podemos llegar de forma acabada a eso, según Popper. Claro, igual acá Eh, René aclara, no te estaba preguntando tanto por Popper, sino que claramente Popper critica esta concepción para ver si se sí. puede retomar la intención del Círculo de Viena después de la crítica de Popper. A eso se refiere. Y ahí dice, me refería más a Carnap. Y la verdad que no lo sé. El punto Tengo de vista entendido de que Carnap, el medio proyecto de complicado, Carnap ¿no? termina siendo abandonado. Pero no lo sé. Se puede hacer la apuesta, ¿eh? Insisto, la Después apuesta lo del podemos Círculo de Viena trabajar. viene con una reformulación del lenguaje casi completa. O sea, esa es la propuesta original. Después el mismo Círculo de Viena se da cuenta de que tiene estos problemas. O sea, no solamente llega con la crítica de Popper. Popper plantea críticas que en muchos puntos ya estaban adelantadas por los propios integrantes del Círculo. Así que eso también es importante. Pero bueno, en este sentido reformulado y ya habiendo transitado gran parte de la historia de la filosofía de las ciencias y habiendo pasado por debajo del puente muchas críticas, yo creo que hasta cierto punto se puede. No sé, yo hago esa apuesta. Bueno, pero también me considero realista estructural. Eso. Bueno, no sé, no sé, Juanma, cómo te sitúas dentro del debate realismo-antirrealismo, pero Yo soy agnóstico, vos ya lo sabés. Ahora, el agnosticismo se ubica dentro del antirrealismo, pero no soy antirrealista. O sea, no soy ateo, soy agnóstico, por ahora. Sí creo que hay estructuras, mi problema es que no sé si las podemos conocer. bueno, y eso desde un realismo un poquito más visceral como el mío es ser antirrealista. Bueno, lo mismo le diría a Fanfrase, ¿no? Pero bueno. Después. em, no, por favor, René, gracias a vos. La vez que viene, ¿qué vamos a trabajar, Nacho? ¿Qué vamos a No, trabajar la vez que igual viene? iba a leer un cachito para que quede también en la grabación lo de la consulta de Lorena. Y si querés, yo te leo la pregunta y más o menos mencionás lo mismo de la respuesta, si también queda la grabación y listo. Que Lorena había mencionado, esto ya está respondido en el chat, pero había mencionado que tenía una duda, que era que mencionando la física newtoniana, se la trata de llevar a un lenguaje empirista. ¿Y qué lugar quedan para las ramas? O sea, la medicina, la biología, la química. Bueno, y ahí Juanma Bueno, tiró la respuesta, que es la siguiente. la respuesta es más bien por qué la física newtoniana y luego qué pasa con las demás. La física newtoniana se toma como eje de la discusión, de la reflexión, porque es en esa época, allá por 1900, que la física newtoniana se estaba quebrando, quizás un poquito antes también. Ahora, el contraste de la física newtoniana era la aparición de un montón de términos sobre cosas inobservables. Está bien que el concepto de fuerza es inobservable, pero las nuevas físicas estaban postulando otras cosas. Y eso
hacía que se rompan la cabeza estos muchachos, que querían evitar lo inobservable. O sea, ¿cómo vamos a hablar de algo que no podemos observar? No se puede. Ahora, por otro lado, la física newtoniana había significado la culminación de la revolución científica. Si la revolución científica comienza con la búsqueda de leyes, antes con el escolasticismo se buscaban entidades ocultas, ¿no? Esencias ocultas, naturalezas. Ahora, con la revolución, con Descartes, con Kepler, con todos estos muchachos, buscamos leyes que se manifiestan. Lo opuesto de las esencias ocultas es que las leyes se manifiestan en las cosas que están gobernadas por esas leyes. Ahora, eso culmina con Newton, donde se unifica la idea de los movimientos de las cosas que nos rodean con la idea de las leyes que gobiernan las cosas que están en el cielo. Con Newton todo eso queda unificado en una teoría. Y era como el éxito de la ciencia. Newton fue la joya de la ciencia. Si podíamos creer que el mundo se podía conocer era gracias a Newton. Y por muchos años se pensó que era así. Ahora, 1900, la joya se rompe. Empieza a quebrarse y esa quebradura hace una proliferación de disciplinas físicas, hay mucha discusión, mucho debate, y hay que solucionarlo, porque están haciendo filosofías que incluso hacen una apelación a entidades ocultas de vuelta, es un terror. Entonces estos muchachos dicen, no, bueno, volvamos al empirismo, analicemos lógicamente las cosas para poder conectar todo esto con lo empírico también, mostremos cómo todo esto se reduce a la experiencia. Mach intenta hacer eso con la física de Newton, el proyecto no queda terminado, pero todo por eso, ¿por qué la física? Bueno, porque se estaba rompiendo la joya de la familia. Ahora, posteriormente, una vez que el proyecto ya toma forma, la idea de que las teorías pueden ser sistematizadas y reducidas empíricamente o no, pero ya estaba el aparato para hacerlo, luego se empieza a aplicar a otras disciplinas. Incluso el Círculo de Viena no se conforma solo por gente que viene de la física, se conforma por economistas, se conforma por sociólogos, se conforma por matemáticos, por filósofos, gentes por químicos, gentes de diferentes ramas. O sea, si uno busca los nombres y busca la biografía de esos nombres, no son solo físicos. Pero bueno, la joya de la familia era la física y había que averiguar las cosas por ese lado. Bueno, más dudas, consultas. ¿Alguien que quiere intervenir puede prender el micrófono, tranquilamente hacerlo o mandar su pregunta por el chat? Bueno, ¿cómo termina llegando esto a otras ramas? Simplemente por mencionar algunos ejemplos. Hay algunas disciplinas con las que es raro que no llegue, digamos, esta especie de revolución. Por ejemplo, no hubo mucho tratamiento específico para la química, por ejemplo, y uno presupondría, bueno, pero si hicieron todo esto para la física, ¿por qué no se metieron con química también? Y el tema es que el presupuesto es que la química es simplemente una extensión de un nivel apenas un poquito más alto que la física, entonces la apuesta era, bueno, podemos reducir cualquier afirmación química a una afirmación física y listo. Entonces, ese es un presupuesto que está errado ahora. Ahora la filosofía de la química hizo muchos desarrollos como para poder notar que hay diferencias importantes entre hacer física y hacer química. En biología, hasta cierto punto también, pero bueno, el tema es que también estaban bastante, empiezan a salir o se hacen famosas las leyes de Mendel en genética, entonces da la esperanza de que podemos sistematizar todo de manera matemática y que en última instancia vamos a poder reducir eso a la química y después a la física. Entonces ahí es un poco más patente cómo llega la propuesta del Círculo de Viena. Y, Nacho, y los perdón, estudios demográficos también. Sí. con ¿Qué el cosa? manifiesto con el manifiesto del Círculo de Viena, la vez que Sí. viene vos vas a hablar de la teoría de la Constitución, donde ahí se Claro. habla del anclaje de las diferentes disciplinas. Sí, sí, pero estaba mencionando por el tema de cómo llega después. O sea, en concreto, va a aparecer una teoría que es verdad, lo vamos a ver la vez que viene, que es la teoría de la Constitución, que plantea básicamente cuál debería ser el edificio de las ciencias para que todo se pueda matematizar, ¿no? Y plantea cuál es el orden. Eso lo vemos la vez que viene, no se compliquen demasiado con eso todavía, pero es cierto que hay una propuesta del Círculo de Viena de en qué orden debería ir resolviéndose este problema de tener que matematizar todo, ¿no? Cómo deberíamos ir procediendo y qué ciencias deberían resolverse primero y qué ciencias deberían resolverse después. En concreto, aunque en ese edificio, por ejemplo, la química aparece en segundo lugar, y en concreto no habla mucho de química. Sí lo aplican un poco más a biología por el tema de las leyes de Mendel, y con Hempel, esta misma concepción, una concepción parecida, llega a algunos lados en medicina.
que es cuando hace su famoso tratamiento de, cuando escribe la filosofía de la ciencia natural, que hace el tratamiento del caso Semmelweis. Bueno, nada, cuestiones que ya hablaremos en su momento, o que ya mencionaremos en su momento porque no vamos a llegar explícitamente. Pero digamos, llega hasta cierto punto, hasta la medicina y aplicaciones concretas, y donde llega mucho es también en la economía, que esto lo mencionaba Juanma. En economía estaba bastante matematizado, entonces se puede hacer un montón. Hay otras ciencias donde queda un poco más colgado, pero con varias de esas ciencias se excusan. Por ejemplo, la psicología, la sociología y la historia son disciplinas para las que dicen simplemente, bueno, nuestra propuesta todavía no se puede aplicar porque todavía no están en un estado científico suficientemente desarrollado. No es el mismo problema que si nosotros decimos, bueno, ¿por qué no lo hicieron con la química? La química estaba suficientemente desarrollada, pero no aplicaron la propuesta del todo, no la aplicaron explícitamente del todo. Pero con otras disciplinas ellos dan el motivo, dicen, bueno, es que la ciencia todavía no llegó para que podamos hacer esto, y no que nosotros no llegamos a la ciencia. Esas disciplinas sociales que habían quedado apartadas porque parece que no se podían estudiar bajo el contexto de justificación, luego en la etapa, la fase historicista, de Kuhn, Feyerabend, es como que ahí respiran y dicen, "Ah, acá sí podemos analizarnos". Entonces ahí las disciplinas de las ciencias sociales en general terminan encontrando su filosofía de la ciencia en la fase historicista. Hoy en día, en la fase semántica, todas las teorías buscan ser incluso axiomatizables e interpretadas a partir de modelos y analizadas no solo desde sus aspectos pragmáticos, sino desde sus aspectos lingüísticos y lógicos. Pero bueno, eso es lo que sucede hoy. Dato de color con respecto a esto. Por ejemplo, la sociología ama, o sea, en general los sociólogos aman a Kuhn. Aman a Kuhn porque lo salvó de la pretensión del Círculo de Viena. Kuhn en realidad también formuló su propia propuesta porque se encontró en un congreso de sociólogos viendo que todos se peleaban entre ellos, y entonces Kuhn en realidad, con la pretensión de explicar por qué los sociólogos se pelean todos entre ellos y por qué todavía eso no es una ciencia, no llegó al periodo de ciencia normal, es que formula su propuesta inicialmente. O sea, tiene en cuenta aspectos sociológicos, pero para criticar la sociología. Y a pesar de eso, los sociólogos aman a Kuhn porque es verdad, también les dio todo el material teórico que necesitan para poder escaparse de las pretensiones del Círculo de Viena, que le decía, si no hacen todo matematizable está todo mal. Pero bueno, eso es obviamente un sesgo de Kuhn que tenía que ver con que sus estudios estaban dentro del marco de la concepción heredada, o sea, la que formuló inicialmente el Círculo de Viena, y es un prejuicio del cual se fue deshaciendo con el tiempo también, ¿no? Bien. Listo, ya respondiste la consulta de Melissa de si va a haber una parte 2 de este curso. Sí, sí, sí. La idea es que sigamos haciendo cursos en la primera parte del año, los años subsiguientes, y que la segunda parte del año vayamos construyendo las lecturas, pero más de forma horizontal, no tan vertical como reclama un curso en el cual nos exigen, bueno, poné tal persona en el lugar de docente. Claro, segundo cuatrimestre leemos. Vienen a leer quienes quieran. Lorena, ¿vos querés venir a leer? Bruno, ¿querés venir a leer? Esteban, ¿quieren venir? Vienen a leer. Leemos, discutimos, nos matamos. Primer cuatrimestre de todos los años, exponemos lo que leímos. ¿Quieren ser profesores del curso? Listo, lo son. Y hacemos así. Bien. Como ven, hay un proyecto sociológico también de fondo acá. Bueno, ¿qué más? ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, obvio. ¿Cómo va, Nacho, Juanma? ¿Todo tranqui, Bruno? Todo bien. O sea, lo que se estaba hablando acá de que se habría abandonado sería la búsqueda de un lenguaje neutral o algo así, se puede decir. La búsqueda de Y es, reducir toda teoría a lo que es meramente analizable lógicamente y empíricamente. Digamos, no todo puede ser, incluso el Círculo de Viena abandona esa pretensión en su etapa clásica. Dicen, bueno, está bien, los términos teóricos no se pueden reducir a la experiencia, quizás pues, se pueden reducir parcialmente. Bueno, ellos mismos abandonan esa pretensión. Y eso que no se puede traducir empíricamente, entonces no se puede retraducir en las demás teorías, porque el lenguaje común es el empírico. Entonces, aquella parte que no es traducible a lo empírico no se puede pasar a otra teoría. ok, entonces
Entonces, digamos, no cabría decir que lo que se abandonó fue una intención de reducción a un lenguaje neutral, que es algo como muy general, sino este tipo de reducción particular. El tema es que este tipo de reducción era la única que les parecía posible a ellos. O sea, la cuestión era la siguiente. ¿Qué era lo que distinguía la visión intuitiva, ¿no? Si alguien nos pregunta qué es ciencia antes de estudiar cualquier cosa de filosofía de la ciencia, bueno, ¿qué es ciencia? ¿Qué distingue a la ciencia de otros tipos de conocimiento? Bueno, el tema de poder hacer observaciones sistemáticamente, ¿no? Eso es normalmente lo que diríamos si nos ponemos a reflexionar un poquito sobre el tema, y esa era la intuición inicial que tenían en el Círculo de Viena también, y de lo que empiezan a tratar. Entonces dicen, bueno, para poder tratar de fundamentar por qué la ciencia es el mejor tipo de conocimiento del que disponemos, tenemos que lograr explicar cómo todas las cosas de las que se habla en ciencia y no vemos se pueden reducir a un lenguaje empírico determinado. Pero más allá de eso, nuestro lenguaje empírico, el que usamos todos los días, tiene problemas, porque yo al mismo tiempo, o sea, yo me refiero a esto como un vaso y otra persona se puede referir a esto mismo como algo muy distinto o con otros términos que sean bastante ambiguos. Se puede referir a eso como un recipiente, se puede referir a eso como algún tipo de, no sé, jarra, o inclusive se puede referir a eso en otro idioma. Entonces, el lenguaje que utilizamos para poder referirnos al observable es bastante diverso y muchas veces es ambiguo. Si yo digo banco, me puedo referir a una institución bancaria o me puedo referir al lugar donde me siento. ¿Sí? Entonces, el lenguaje que utilizamos todos los días es ambiguo. Entonces, el proyecto de reducir todo al observable para explicar por qué la ciencia es el mejor tipo de conocimiento del que disponemos, se traduce en el Círculo de Viena en una pretensión de decir, usemos las herramientas de la lógica para formular un lenguaje que sea completamente neutral, que no sea ambiguo y que permita reducir todo lo que decimos en términos teóricos acerca de cuestiones que no podemos observar directamente a cuestiones que sí podemos observar directamente. Entonces se vuelve todo, digamos, la lógica da todas las herramientas como para poder hacer eso. No es que ellos hayan dicho, bueno, la lógica tiene la verdad absoluta y por eso vamos a usarlo, sino que la lógica da esas reglas de traducción, ¿sí? O permite formular reglas de traducción de un lenguaje teórico a un lenguaje meramente empírico. Después van a ver que ese proyecto falla. Tanto la pretensión de lograr un lenguaje que sea completamente neutral, como la pretensión de hacer la reducción de un lenguaje teórico a un lenguaje empírico, digamos, estrictamente empírico y que no tenga ningún tipo de término teórico. Van a ver que esas pretensiones fallan por varios lados, ¿no? Y lo que falla más que nada no es la lógica, porque ellos se encuentran en herramientas lógicas. Por ejemplo, están las oraciones de Ramsey, o Ramsey, bueno, que son como un aparato lógico que nos permite hacer una traducción de términos No le teóricos a gusta términos formar. empíricos, y es tramposo, ¿sí? O sea, es una herramienta tramposa, pero es una herramienta lógica disponible, ¿sí? Que El es tema no poco es tanto que la fructífero, lógica los no se términos puede usar, es teóricos. que después cuando intentamos usar eso en concreto, no podemos usar un lenguaje empírico que sea completamente neutral, que no sea ambiguo y que cumpla con las pretensiones del Círculo de Viena. La herramienta lógica está. El tema es que no podemos lograr tener ese lenguaje empírico nítido en el cual decidamos, bueno, esto solamente se refiere al observable y no plantea confusiones. ¿Por qué? Porque aparece la crítica de que cualquier término empírico que tengamos va a tener cierto nivel de carga teórica. Lo que consideramos un término empírico se determina dentro de una teoría. Lo que pasa es que el teorema de Craig o la oración de Ramsey, que se supone que sirve con lógica de predicados, de segundo orden, me parece, Sí, para sí, de reducir segundo todas las orden teorías para teoría de a primer solo orden. términos observacionales y generar predicciones sobre cosas observacionales, tiene el problema de que no tiene términos teóricos. Y la falta de términos teóricos hace que pierda capacidad heurística para producir eh, nuevos descubrimientos. No sé si nuevos descubrimientos, pero para sugerir nuevas búsquedas, ¿no? Es poco fructífero, heurísticamente. Lo que sí, o sea, para lo cual sirven los términos teóricos. Hablar de lo inobservable nos ayuda a pensar, bueno, pero entonces, si esto existe, ¿qué pasaría por acá? ¿No? Bueno, si reducimos todo al observable, nos quedamos con lo que ya teníamos. Claro. Claro, porque O yo sea, pensaba en qué nivel de, en qué nivel en relación a estas dos dimensiones, la que se busca reducir y el nivel de reducción, si se quiere, en cuál de esos dos niveles está aquello que les hizo creer
por lo cual la filosofía de la ciencia en general fue aceptando como un fracaso ese proyecto. O sea, digamos, a ver, por lo que dicen ustedes, la idea sería siempre lo que está en juego es reducirlo a un lenguaje empírico, ¿no? Y supongo que la idea sería, eh, por un lado, bueno, está siempre el problema de que en realidad el lenguaje siempre está atravesado por cuestiones sociológicas o qué sé yo, y al mismo tiempo, por otro lado, siempre el lenguaje está cargado de teoría o cosas así. Bueno, pero eso, el hecho mismo de que supuestamente eso es algo que pasa con el lenguaje, ¿es una verdad empírica o es una verdad teórica? O digamos, ¿cuál es el terreno? ¿Por qué eso lo aceptás como algo verdadero respecto del lenguaje sin caer en el mismo problema? O sea, ¿cuál es el terreno neutral para decir que el lenguaje no es neutral? Claro, el tema es que después, en realidad lo principal es que se van a encontrar con Popper y después con las concepciones historicistas que les van a decir, no existe terreno neutral, entonces no podés presuponer que podés lograr ese proyecto. Esa es la cuestión por la que llegan. Pero igualmente es todo más progresivo, ¿no? El Círculo de Viena nunca dice abiertamente, bueno, fracasamos. Todo es más progresivo porque al principio es, bueno, primero tenemos que agarrar y lograr traducir a lo observable todas las teorías de las que tenemos, que son buenas teorías y que nos están planteando algo medianamente correcto acerca del mundo, ¿no? Y hacemos esta traducción. ¿Tenemos las herramientas lógicas? Sí, las tenemos, son un poco tramposas, pero las tenemos, ¿sí? Después dicen, bueno, ahí aparece lo que dice Juanma, bueno, pero ¿cómo usamos este mismo aparato teórico para poder decir que hacemos nuevos descubrimientos? Y ahí se empiezan a encontrar con algunos problemas. Dicen, bueno, resulta que para hacer nuevos descubrimientos no nos alcanza simplemente con sistematizar lo que decimos de lo observable, y segundo, tenemos que abrir cierto espacio para la imaginación, para la práctica científica cotidiana, y para ver qué hacen los científicos en serio, que no dicen simplemente, bueno, estoy observando tal cosa en el experimento tal, sino que dicen, no, se está moviendo un electrón ahí. ¿Sí? Entonces, cuando empiezan a plantear todo este tema de cómo se nos ocurren las teorías científicas y cómo desarrollamos la ciencia, ahí empieza a aparecer elementos un poquito más convencionales, sociológicos, culturales, y empieza a venir el hecho de que, bueno, tal vez no hay un terreno neutral desde que desarrollar la ciencia. Sí podríamos sistematizar en términos de lo observable la ciencia que tenemos hasta ahora, pero ¿cómo hacemos para plantear que avanza? Y ahí empiezan a intervenir todos estos elementos. Y empiezan a descubrir que no hay un terreno neutral desde el que decir, bueno, a partir de acá hacemos avanzar la ciencia de esta manera. No pueden hacer el mismo tipo de sistematización para las teorías actuales que deberían hacer para poder plantear cómo crear teorías futuras. Y ahí empieza todo el tema de decir, bueno, y vamos a analizar la historia de la ciencia para poder ver si este problema de discontinuidad entre la ciencia que tenemos ahora y la ciencia que queremos plantear con un futuro lo encontramos en general. Y ahí viene Kuhn con el mazo en la mano a romper todo y a decir, no existe esa continuidad entre la ciencia actual y la ciencia del futuro, porque hay determinados puntos donde se rompe la concepción científica vigente en un determinado momento. Es todo mucho más progresivo. Aparece Kuhn, que es una figura claramente disruptiva, pero todas estas críticas internas van sucediendo a lo largo de la historia de la ciencia y no se desarrollan tanto en un plano solamente teórico, solamente empírico. Se empiezan a dar cuenta de que sí, si yo me quedo con la verdad de la ciencia de ahora como verdades absolutas, sí, bueno, las puedo traducir en un lenguaje observacional y no tengo ningún problema. El tema es que eso no me daría cuenta de cómo se sigue desarrollando la ciencia después. En definitiva, acá la cuestión es un lenguaje neutral no para absolutamente, no respecto de la realidad en general, como un Claro. proyecto filosófico, sino un lenguaje neutral al que se puedan reducir las teorías científicas, o sea, lo que hace la ciencia nomás. Sí, pero para ellos lo que hacía la ciencia era, o sea, primero no apostaban por el tema de la realidad en sí misma, sino que simplemente el proyecto era sistematizar lo observable y en general no se van a inclinar por si estamos describiendo de verdad el mundo o no. En general. O sea, serían lo que hoy en día llamaríamos antirrealistas. Pero más allá de eso, sí, la cuestión es, para ellos, esto se aplica solamente a las teorías científicas, pero las teorías científicas son lo único que necesitamos describir, según ellos. Son el modo correcto de Claro, conocer el claro. mundo, digamos.
Entonces, cuando te Claro. dicen, bueno, tal cosa vale para la ciencia, significa tal cosa vale siempre, para todo tipo de conocimiento confiable. Es una apuesta grande. Genial, gracias. Ahí Juanma, con toda la razón del mundo, me estaba retando porque es verdad, sí, vamos a tratar esto en el futuro. Sí. O sea que es preferible dejar hasta cierto punto la discusión para ese momento. Hay una unidad del programa que armamos que está dedicada al problema de la reducción del Sí, lenguaje. tal cual. Bueno, ¿más preguntas, consultas? Yo ya veo que estoy viendo el chat, es hermoso. Juanma recomendando una lectura para tomar el té. Bueno, ¿algo más que quieran consultarnos, preguntarnos? ¿Puede ser de esto o de cualquier otra cosa? Bueno, listo, genial. Juanma, mil gracias por la exposición. Ah, yo te quería consultar. Ya aprovecho, te hago preguntas, ya que estoy. Eh, Esta división interna que hiciste dentro de la historia del Círculo de Viena. Hace eh, Maulines. sí, no, bueno, está bien, que planteaste. Vos, sí, perdón, lo formulé mal yo, tenés razón. Esta distinción que planteaste dentro de lo que se suele considerar periodo clásico, digamos. ¿Vos comprás esa distinción o no comprás esa distinción? Y si comprás Dentro del esa periodo distinción, ¿por qué? clásico, yo compro la idea de que hay una etapa de eclosión y luego una etapa clásica, porque hay una diferencia clara. Está una etapa donde aceptan cosas ingenuamente a partir de su proyecto de reducción del lenguaje, y una etapa clásica donde esas ideas tienen autocrítica. Incluso los autores van cambiando. En la primera etapa encontramos a quienes estaban en el Círculo de Viena discutiendo en la universidad, y en la segunda etapa, la etapa clásica, donde migran al mundo anglosajón, encontramos otro tipo de autores ya de habla inglesa, por la consecuencia de que migraron, dieron clases en otro lado y consiguieron otros adeptos. Eh, Además, el Círculo de Viena ahí ya deja de existir como Círculo de Viena. La primera etapa, la etapa de preformación o de germinación, yo creo que hay que reconocerla. No dentro de la etapa clásica o concepción heredada, pero creo que hay que reconocerla porque si no dejaríamos fuera autores como Poincaré, Duhem, que luego reaparecen en otros autores, sus argumentos reaparecen. Digamos, la concepción historicista aparece por Duhem, un tipo que se enloqueció, agarró, hizo una historia de la ciencia, pero detalladísima, que no se tradujo, sino hasta mediados del siglo XX, y por esa retraducción todo el mundo dijo, ¡ah! Había historia de la ciencia. Y había elementos metafísicos que no se estaban teniendo en cuenta. Bueno, gracias a Duhem. Entonces, ¿necesitamos una etapa de preformación o germinación? Sí, porque si no, Max, ¿dónde va? ¿Necesitamos una etapa de eclosión? Sí. El Círculo de Viena ingenuo, sus valores, y antes de que se vayan. Y hablan alemán. ¿Y necesitamos una etapa clásica? También, porque ahí están los autores que cuando decimos el Círculo de Viena dijo tal cosa. No, no, para un poco. El Círculo de Viena dijo eso al principio, pero después se resdijo y tiró algo mucho mejor. Bueno, esa es la etapa clásica. ¿Vos no lo comprás? No sé si hacer la distinción tanto, digamos, dentro del periodo clásico, sí, sí la de preformación, ¿no? O sea, toda historia de la filosofía de la ciencia necesita su prehistoria, ¿no? O sea, Poincaré, Duhem y Mach, obviamente, de hecho los vamos a ver. O sea que en ese sentido sí, sí compro esa etapa, pero me parece mucho más continuo, digamos, la sofisticación del pensamiento dentro del Círculo de Viena, como para hacer esa distinción interna dentro del que se suele considerar periodo clásico, o dentro del periodo donde manda la concepción heredada. Pero bueno, pero sí, sí, tenés razón, o sea, yo te lo compro, no tengo argumentos para decirlo, me da una sensación medio, quiero que todo sea más continuo, pero tenés razón, no, tiene muy buenos motivos para poder plantearlo Moulines. Bien, si no hay más dudas o consultas entonces, por hoy entonces dejaríamos acá. La semana que viene, no, o sea, de esta semana para la otra no va a haber alguna lectura porque vamos a ver cuestiones más de trasfondo científico. Después les podemos pasar Pero lecturas, pero porque mandales es el bastante diverso. manifiesto. ¿Cómo? Mandales el manifiesto. Pero bueno, sí, para dentro de 2 semanas. Si no, no Bueno, toman el té. ¿Qué? bueno, vamos a mandar el manifiesto ahora, no es que lo vamos a ver directamente la vez que viene, pero ya lo pueden ir leyendo desde ahora, es para dentro de 2 semanas. Eh, y porque es genial todo lo que dice en el manifiesto. Si a
si a Lorena ya le parecía muy ambiciosa la pretensión de reducir todo a un único lenguaje, vean que todo es muy ambicioso en ese manifiesto del Círculo de Viena, así que se van a encontrar con cosas bastante extravagantes, pero también un proyecto que uno, lo convencen a uno de que tiene que buscar la concepción científica del mundo y nada, tiene básicamente que hacer la guerra contra el anticientificismo. Pero bueno, independientemente de eso, les mandamos ese texto, no es directamente para la vez que viene, les puede llegar a servir, pero para la otra seguro, ¿sí? Así que bueno, vamos a estar con eso. En cuanto a las preguntas que iban haciendo, el Zoom, la reunión de Zoom está grabada ya desde el principio, o sea que se las vamos a pasar, en el transcurso del fin de semana les vamos a pasar eso, les pasamos el texto del manifiesto del Círculo de Viena, que se llama La Concepción Científica del Mundo, y la asociación se llama Asociación MAG, por Ernst Mach. Y después, Juanma, cualquier cosa, las referencias se las podés volcar ahí en el Classroom. Y Dale, te aprovechamos los eso. comparto y se los compartís en ese intercambio Claro. que vas a hacer, ¿te parece? ¿O Sí, querés sí, que lo sí. haga yo? Dentro de la misma publicación del video les tiro las referencias que fue haciendo Juanma. Así también lo pueden Dale. tener a disposición. Bueno, sin más entonces, bueno, aprovecho para que recuerden inscribirse en el formulario de asistencia, especialmente quienes llegaron después. Les agradecemos mucho por estar en esta primera reunión, la verdad que nos parece que salió muy bien. Así que estamos muy, muy felices de que estén acá y obviamente seguimos en contacto durante la semana. Nosotros nos quedamos un poquito más simplemente por si alguien tiene que usar el formulario de asistencia que está en el chat, pero ya voy cortando la grabación y pueden ir yendo.